Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gran gusto y placer compartir con ustedes, con nuestros invitados, con mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Uy, qué noche tan fría, Caterina, por Dios. Pero ¿por qué no trajo ruano? No sé, siempre con corbata, hombre. No. Por el respeto que me merecen los televidentes, muchos que... No, pero ellos se entienden y además la próxima próxima vez trae vengo de... chocolatico caliente, una almojábana, Ay, alguna sí, cosa. Por con Dios. almojábana y toda la cosa, Sí. pan de quesito. Bueno, oiga... Chocolatico parviado. Chocolatico parviado. No, pero eso es para la tarde. Venga, Caterina, importa, tenemos no un cae mal a todas programazo horas hoy. del día. Programazo, bueno, chévere. Me encanta además porque cómo vemos a Medellín, cómo la estamos viendo y cómo la ven los concejales, porque tenemos un buen número de cemento, poco verde, una calidad del aire que hay veces se nos pone complicado fuera de los 2 puntos del principio de año y terminando. De las contingencias. De las contingencias. Ya habituales. Y la movilidad, ni se diga. Así es, Juan, se nos reúnen varios factores que nos hacen siempre pensar en cómo recuperar una ciudad que debe ser verde y cómo también mejorar a su vez la calidad de vida de los habitantes. No se trata simplemente del planeta, sino que es que lo que le pasa al planeta nos pasa a nosotros. Y para hablar de eso está con nosotros hoy el concejal Daniel Duque Velázquez, concejal del Partido Verde de nuestra ciudad, quien nos acompaña la noche de hoy. Concejal, muy buenas noches. Catherine, Juan Fernando, buenas noches, muchas gracias por invitarme y espero que en la próxima invitación me toque también el chocolatico con parva, pues porque... Sí, no, ni cafecito, oiga, es que este Juan se ha vuelto una cosa... Pero los veganos sí comen esas cosas. Comemos chocolatico parviado. En leche de almendras, claro que sí. Muy bien. Óigame, concejal, arranquemos esto de la siguiente manera. No, pero Caterina, usted tenía antes de... No, quería que, pues obviamente que nos entregara, concejal, para poner en contexto a nuestra audiencia cuál es la situación ambiental que vive en este momento la capital antioqueña, cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como corporados. Bueno, Medellín tiene en este momento una crisis ambiental inmensa, que no es una cosa solamente de Medellín, es una cosa planetaria, hay una crisis climática y ecológica que pasa por el cambio climático que estamos atravesando en todo el planeta, pero también por una pérdida masiva de nuestra biodiversidad, y eso tiene consecuencias enormes, especialmente en las grandes urbes, que es donde se concentra el 70% de la población. Y Medellín tiene unas particularidades. Medellín es una especie de bowl. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestras montañas que nos rodean, no en vano somos la capital de la montaña, pero esas montañas que nos rodean generan, digamos, unos retos en materia ambiental muy importantes, tienen unas grandes potencialidades que deberíamos aprovechar de mejor manera, pero hacen, por supuesto, que tengamos unos problemas en materia, por ejemplo, de calidad del aire. Cuando tenemos las temporadas de lluvia, cuando llegan las nubes y se paran encima del Valle de la Aburrá. Como en este momento. Como en este momento, en temporada de marzo, abril y en temporada de octubre, tenemos una especie, y tenemos muchos carros que están rodando y muchas fábricas que están lanzando humo, tenemos como una especie de olla a presión que está tapada. Entonces el humo se está quedando aquí recogido y empieza a dar, digamos, un sinfín de vueltas y se deteriora la calidad del aire. Pero también tenemos otra situación, y es que Medellín es una ciudad bastante densamente poblada. Aquí han llegado muchísimas personas. Hace 50 años Medellín tenía 450.000 habitantes, hoy tenemos 4 millones de habitantes metropolitanos. Y eso se ha dado en gran razón, pues, digamos, por la pobreza rural y por el conflicto armado. Aquí tenemos el 30% de la población de Medellín son víctimas del conflicto armado que llegaron fruto del desplazamiento forzado. Y eso ha hecho que esa gente llegue acá y tiene que buscar dónde vivir. Y al no encontrar, digamos, un ordenamiento territorial, digamos, bien consolidado, se van hacia la parte alta de las laderas, empiezan a ubicar sus viviendas allá porque están en condiciones de alta pobreza. Se aprovechan también las bandas delincuenciales de esta situación y hacen loteo ilegal que está disparado en este evento y con la pandemia se disparó más. Y genera también grandes problemáticas porque algunos se hacen muy cerca de las quebradas, entonces esto genera también, digamos, una gran presión ambiental en este tipo de zonas. Para eso necesitamos una Secretaría de Medio Ambiente, una área metropolitana y un Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y de Desastres fortalecidos, con presupuesto, con personal técnico que esté disponible para empezar a ayudar a solucionar los problemas de una manera integral. Entonces tenemos grandes problemas ambientales, grandes problemas de biodiversidad. Ya lo mencionabas, Juan Fernando, un problema de muy poca, digamos, muy poco espacio público verde disponible, muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y todo esto nos genera unos retos significativos. Nos estamos comiendo las montañas. Usted me comentaba, concejal, hace poco en el sector de Moravia, cómo anteriormente teníamos personas que vigilaban
esos lotes que se han venido invadiendo y que hoy se convirtieron en territorio de nadie porque ya no están esos funcionarios que vigilan, y además tenemos una corte que dio la orden de que quienes llegan a invadir un terreno, si montan 4 palos, en 40 horas ya no hay cómo desmontarlos. Mire, lo más importante para entender en esto es, nosotros somos una ciudad profundamente desigual. Aquí hay unas condiciones de pobreza muy graves y muy difíciles. Y las personas que llegan acá necesitan vivir en algún lugar y necesitan encontrar dónde poner su ranchito. Y si no tenemos plata para construcción de vivienda, el déficit de vivienda en Medellín está en más o menos 100.000 viviendas, el cuantitativo y el cualitativo sumados. Pues la gente tiene que mirar hacia dónde va. La Secretaría de Gestión y Control Territorial, que fue creada hace unos 8 años, se creó precisamente con el interés de decir, vamos a cuidar el borde urbano rural, es decir, el borde donde uno termina una comuna y empieza un corregimiento en Medellín. Vamos a cuidarlo y vamos a tener unos gestores territoriales que estén pendientes de que esto pase. Lo que tú mencionas es que la Corte ya ha dicho en distintas ocasiones que una familia que llega, se asienta en un territorio y lleva más de 48 horas en ese lugar, no se le puede sacar, pues, digamos, a pata con el ESMAD. Tiene que ya, digamos, unos derechos adquiridos sobre ese lugar al cual llegaron a habitar y a ocupar. Entonces, lo que buscaban esos gestores era precisamente decir, venga, aquí no se pueden hacer, vamos a meterlos a ustedes en un programa dentro del Instituto de Vivienda de Medellín, vamos a mirar cómo hacemos para que reciban oferta institucional, vamos a mirar cómo mientras tanto les otorgamos un arriendo temporal subsidiado por el municipio de Medellín, cómo logramos que ustedes mientras tanto puedan insertarse en el mercado laboral formal del municipio, que está, digamos, en todo el mercado privado del municipio de Medellín, para que puedan tener oportunidades y puedan luego más adelante acceder a una vivienda propia. Pero ahora ese programa está completamente, pues, desmantelado, y entonces ahora lo que estamos viendo es, por ejemplo, y tú que mencionas el caso de Moravia, donde nos encontramos la vez pasada, tenemos el morro de Moravia, que es un proceso de casi 20 años exitoso, donde habíamos recuperado ese morro, que es literalmente una montaña de basura que se convirtió en un jardín para la ciudad, pues otra vez ocupado por un montón de personas que llegaron en grandes condiciones de pobreza, que un grupo criminal se aprovechó de esa situación de esas familias para lotearles esos territorios, y que están viviendo debajo de una montaña de basura, están viviendo entre los roedores, entre las ratas, entre las cucarachas, con todos los problemas higiénicos que eso conlleva, pero además con otro tipo de riesgos mucho mayores. Allá en cualquier momento eso es una bomba de gas que puede estallar y que puede generar muchísimas muertes y que puede generar mucho dolor en Medellín. Y no pasa solamente en Moravia. Moravia finalmente, pues, está en la parte baja de la Comuna 4 y está colindante con el río Medellín y está en la zona plana del Valle de la Urrá. Pasa en la zona alta de la nororiental, en la Comuna 1, en la Comuna 2, en el barrio Carpinelo. Pasa en la centrooriental, en el Pacífico, en Altos de la Torre, pasa también en algunos corregimientos, como lo que está pasando en El Paraíso, en San Cristóbal. Entonces, lo que estamos teniendo hoy finalmente es, pues, un crecimiento desmesurado, un desbordamiento de ese espacio urbano-rural que tiene nuestra ciudad, con una inacción absoluta de la institucionalidad, de la administración municipal, de las autoridades, y sin ninguna oferta de inclusión social para que esas familias tengan una solución, porque finalmente son familias que llegan con una mano adelante y con una mano atrás. Muy difícil, Juan, cuántos problemas juntos. No, y a eso ayuda mucho, pues, el populismo judicial, ¿no? Porque el populismo judicial te dice 48 horas ahí o no lo puedes tocar. Y eso se convierte en un problema, y en un problema no solamente territorial, sino de violencia, porque el propietario sea la alcaldía, si es la alcaldía, pues no hay problema porque puede estar ahí de paso, pero si es propietario privado, se convierte eso en un problema violento. Pero más allá de eso, nosotros tenemos unas situaciones medioambientales que no solamente, nosotros por todo el centro de la ciudad, por donde se parte la ciudad, de norte a sur y de sur a norte, pasa por todos los que van, todos los camiones que van hacia la costa atlántica y todos los que bajan hacia el Pacífico. O sea, nosotros no tenemos otra alternativa sino aguantar ese zaperoco, ¿cierto? No hemos tenido un solo gobernante que le ponga seriedad para una alternativa para que los camiones no pasen por todo ese centro. Entonces se nos complica más. Y siempre el Paganini es el particular, ¿cierto? Y eso es apenas el 3, 4, 5% del problema ambiental de la ciudad de Medellín.
Se les cobra a los particulares impuesto de rodamiento, pero tampoco tienen dónde rodar. Se les guarda el carro una vez a la semana, o sea, cuántas veces al año. Y tampoco se descuentan los impuestos. Exacto. Entonces, mire, el Estado es como atropellado o no tenemos un sistema inteligente desde la gobernanza para resolver los temas que se imponen hoy por hoy en una ciudad como Medellín. Tenemos a Castilla, que es la comuna número 7. 5. Perdón, 5, sí. Que no hay, habrán 2 o 3 árboles, ¿cierto? Y nos llenamos ahí de cemento. Y Medellín avanza a punto de cemento. Entonces, ¿cómo resolver esos chicharrones tan tremendos en que nos hemos convertido y que cada año discutimos lo mismo? Es que cada año discutimos lo mismo. Eso es un problema estructural. Medellín tiene muchísimos retos en materia urbanística. El último plan de ordenamiento territorial que se aprobó en la administración de Aníbal Gaviria decía que necesitábamos construir una ciudad compacta, y ese modelo de ciudad compacta no es un modelo nuevo y no es un modelo de nosotros, es un modelo que se ha venido implementando sobre todo en las ciudades de Europa, de la Europa occidental. Y es cómo hacemos para que tengamos una ciudad donde la gente viva, que la ciudad crezca hacia arriba, no más hacia los lados. Ya no tenemos hacia dónde más crecer, en las laderas no cabe una casa más. Estamos en una situación de verdad de emergencia, y esas personas, a medida que sigue creciendo la habitabilidad en las laderas, pues está poniéndose en alto riesgo de avenidas torrenciales, de movimientos en masa, de avalanchas de todo tipo. Entonces nosotros necesitamos que la gente viva más hacia el centro y no hacia afuera. Para eso existen 2 grandes herramientas de planeación. Una son los planes de renovación urbana. Nosotros necesitamos apostarle a la renovación urbana. Le cogimos pánico a la renovación urbana por lo que pasó en Naranjal, que es un desastre, y que ahí, digamos, hay una deuda muy importante que el Estado tiene que terminar de saldar, pero la renovación urbana es necesaria y es muy importante en zonas como el sur de la ciudad, en algunas zonas del noroccidente, por ejemplo, en Castilla, en fin, donde están los lotes como de Berfida. Ya hay lugares donde tenemos que hacer renovación urbana. Y la otra gran herramienta son los mejoramientos integrales de barrio, que es una cosa como lo que pasó más o menos en Moravia, por allá entre el 2004 y el 2011, que es donde se intervino la quebrada La Bermejala, se llenó de equipamientos barriales ese territorio, como el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, el Jardín Infantil de Buen Comienzo, de tal manera que la gente que habita los barrios y los territorios de Medellín pueda hacer la mayor parte de sus vueltas, de sus diligencias, de sus traslados, pues a pie o en bicicleta, porque le quedan a 2 cuadras o máximo a 5 cuadras y pueden movilizarse de una manera mucho más humana. Pero hoy lo que tenemos es una ciudad que está muy extendida, donde tenemos muy claramente definida cuál es la zona industrial y cuál es la zona residencial. Entonces la gente se tiene que hacer grandes desplazamientos para poder, digamos, para poder ir a la misa, o para poder ir a la universidad, o para poder ir a su lugar de trabajo, o para poder hacer las diligencias, pagar los servicios públicos, lo que sea. Entonces necesitamos una ciudad mucho más compacta, y eso es un asunto muy importante. Lo otro que ya mencionaba Juan Fernando es, aquí tenemos un problema de calidad del aire. El 80% del problema de la calidad del aire, y esto lo dice el CIATA, esto no me lo invento yo, viene de las fuentes móviles, no de las fuentes fijas, es decir, de la manera en la que estamos movilizándonos y movilizando nuestras mercancías. Y ahí tenemos que solucionar un asunto. Esa idea de que los grandes camiones que vienen desde el Caribe y que van hacia el Pacífico, las tractomulas que tienen que pasar necesariamente por la autopista, por la regional en Medellín, ya se ha discutido mucho. Para eso es muy importante que los gobiernos nacionales inviertan en las 4G, que terminemos, por ejemplo, urgentemente el túnel del Toyo. Por eso ya hay 500.000 millones de pesos de recursos de Medellín puestos en un lugar, en un túnel, en una obra de infraestructura que no queda en Medellín, pero que va a beneficiar a Medellín, para que esos circuitos, digamos, del transporte de mercancías a nivel nacional sea mucho más eficiente, y en algunos casos puedan evitar tener que entrar a las ciudades y puedan utilizar, digamos, unas circunvalares o unas avenidas por fuera. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la matriz de movilidad de nuestra ciudad y de la mayoría de las ciudades del mundo es insostenible, y que tenemos que, con todo este montón de habitantes que tenemos en las grandes ciudades, redefinir esa matriz de movilidad, generar incentivos para que la gente se movilice más en transporte público masivo, en bicicleta, a pie y otras maneras, sin, por supuesto, seguir pensando entonces que la culpa de todo es de los carros. No, pero ahora, los carros sí tienen una responsabilidad importante, tienen que poner parte, digamos, en medio de todo esto.
y necesitamos redefinir nuestra matriz de movilidad. Eso es una realidad, digamos, fáctica que hay que solucionar. Sí, es que no podemos suprimirlo. O sea, la verdad, escuchando toda esta situación, mejor dicho, hay que volvernos a amasar, como dirían las señoras. Pero tenemos una situación donde hay que definir nuevas vías para que no tengan que ingresar esos vehículos de carga pesada, que son los que más contaminación esos nos puertos generan. secos de que hablamos. Los puertos secos, pero correcto. también hay que volver Pero- al tren, o sea, hay que tener un multimodal aquí porque verdaderamente no tenemos sino el metro y el metro está agotado. Está agotado y obviamente pues como nos toca seguirnos desplazando, aparte de reestructurar un poco algunos entornos de ciudad y vivir de forma inteligente, cerca de donde estudiamos, cerca de donde trabajamos y con todas las adecuaciones inmobiliarias que se requieren para atención, para comercio, etcétera, también requerimos aprender a utilizar de una forma más inteligente los vehículos particulares que han crecido de una forma exponencial. Vamos a una breve pausa, unos importantes mensajes y ya continuamos con más de Tendencias. Gracias por continuar con nosotros esta noche en compañía del concejal Daniel Duque, evaluando las dificultades que tenemos en materia ambiental que van mucho más allá de sembrar árboles. Sí, o sea, sí, claro. tenemos que pensar en movilidad, tenemos que pensar en la forma en la que está diseñada la ciudad, en esas dificultades y retos sociales cuando más del 30% de la población que tenemos aquí es en producto de la violencia y desplazamiento, entonces eso lleva otra cantidad de Sí, connotaciones. porque nosotros no resolvemos en la ruralidad y por eso se nos vienen aquí. Y el Estado, en vez de resolver el problema en la ruralidad, Deja que se entonces le venga deja a la que gente a buscar todas las acá. laderas... Deuda histórica con el claro, campo colombiano. Claro, y terminamos con un departamento macrocefálico, porque es que es una cabeza gigante que es Medellín, con 4 millones de habitantes y que hace unos años nos dice el 4 concejal... millones para el área metropolitana. Pues el área metropolitana y éramos en principio 450.000, o sea, hemos crecido... Exponencialmente. de sin una duda. forma Y eso es muy bárbara. importante. Si nosotros no tenemos una visión ciudad-región, si seguimos pensando que Medellín es una isla, vamos a seguir aumentando y acrecentando el problema. Por eso necesitamos que los alcaldes y los gobernadores, el alcalde de Medellín sea quien sea y el gobernador sea quien sea, conversen mucho más, que tengan proyectos de infraestructura comunes, que le apuesten al diseño de la región, que ayuden a que se desarrollen todas las subregiones del departamento de Antioquia, para que esa gente tenga oportunidades allá, en sus territorios, para que no vean ser campesino como ser una cosa miserable. Entonces, hoy los campesinos papás quieren que sus hijos se vengan para Medellín porque saben que el campo es sinónimo de pobreza, de miseria, de atraso y de abandono, porque eso es lo que ha pasado históricamente. Entonces, si allá no llegan las oportunidades, va a ser muy difícil. Sí, va a ser muy difícil. Y súmele pues los problemas de inseguridad también, ¿cierto? Entonces, No, es que todo es eso es un revoltijo tremendo. Todo tremendo. termina convirtiéndose en una gran bomba social, Sí. porque un problema no es independiente, es que somos como el cuerpo. Sí. Usted le duele la uña del pie y lo siente Así en la es. punta de la cabeza. Mucha gente ha dicho que en Medellín se ha cometido la equivocación de solo tirar cemento y no comprar cuadras para arborizar. Cuadras que en una parte de la ciudad o en buena parte de algunos barrios están acabados o la infraestructura ya se cayó, en fin. Porque la municipalidad no compra esas cuadras y arborizamos poco a poco los barrios. Estamos aguantando con una idea que entre otras cosas es medio, a mi manera de ver, equivocada, y es vamos a retirar el Olaya Herrera y ahí ponemos un parque. Y el parque se convierte en un mall y un mall se convierte en oficina. Y eso se vuelve Y en otras y urbanizaciones. en otras cosas. y bueno. Entonces, ¿por qué no hemos pensado en comprar cuadras por parte de la municipalidad para arborizar? Yo creo que sí se ha pensado y se han hecho algunos intentos de avance. Por ejemplo, en la administración anterior de Federico, yo recuerdo, se compró una parte importante del Cerro de las Tres Cruces. En la administración de Alonso Salazar se estructuró todo el proyecto del Parque Arví, se sembraron cerca de 200.000 árboles, que era, digamos, una meta pues, impresionante y muy importante. Pero sí creo que nosotros necesitamos continuidad en los procesos.
Aquí tenemos unos cerros tutelares que son importantes, que son ecosistemas estratégicos, pero que en este momento están desconectados entre sí. Nosotros necesitamos hacer una estructura ecológica que se conecte entre cada uno de esos 7 cerros a través de corredores verdes, donde pueda correr mucho más nuestra biodiversidad. La gente piensa que este tema de los árboles y que este tema de las zonas verdes es un asunto de los hippies, ¿no? Entonces, es que los hippies que quieren más árboles y más zonas para picnic. No, esto es muy importante por varias razones. Por ejemplo, en medio de la crisis climática y ecológica, una de las principales consecuencias que nosotros vamos a tener que sufrir es el aumento de las lluvias y el aumento de los veranos, es decir, lluvias más intensas, donde va a llover más, y eso lo hemos venido notando, aguaceros más fuertes, y veranos mucho más intensos. Cuando cae mucha más agua, ¿qué hacen los árboles? Los árboles son reguladores naturales del ciclo del agua. Entonces, cuando cae el agua, ellos ayudan a que se descargue de manera controlada el agua para que termine llegando hacia las alcantarillas y luego hacia el río Medellín. Si usted no tiene zonas verdes, eso empieza a caer a toda, y eso es un poco parte de la herencia de las ciudades de la revolución industrial. Entonces, si nosotros no le apostamos a más zonas verdes, si no le apostamos a más parques públicos, pues vamos a tener mayores problemas de avenidas torrenciales que se van a terminar llevando familias. Desde que yo soy concejal, en el 1 de enero del 2020, pues el Pacífico en la Comuna 8, el barrio Laya en la Comuna 7, el Sinaí al lado de Moravia también en la Comuna 4. Un montón de barrios han sufrido graves, bueno, también en Aures, en la Comuna 7, han sufrido pues graves tragedias naturales, pues precisamente porque como en esas zonas nunca se le apostó a las zonas verdes, como fueron lugares que no fueron planificados desde la institucionalidad, pues nunca se le dio una relevancia importante a esto, no tuvieron los retiros de quebrada que eran necesarios, no hubo acompañamiento de la institucionalidad, del DAGRED, etcétera. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta que estos corredores verdes y que estas zonas verdes son fundamentales para que las familias más pobres no se les caiga la casa, y no solo las más pobres, también hay familias, pues en la Cola del Zorro hace unos años, recuerden ustedes, hubo una tragedia terrible. Si uno no cuida esas zonas verdes y no las protege, esos ecosistemas estratégicos, va a haber desastres naturales que van a afectar, por supuesto, la calidad de vida de las personas que habitan en esos territorios. Entonces yo sí creo que es fundamental, y no solamente por eso, sino también por la conectividad ecológica. Este es un valle biodiverso. Aquí tenemos varias especies de aves y muchas llegan también de manera migratoria, que vienen desde el norte, que necesitan árboles para poder llegar y para poder, digamos, habitar nuestro territorio. Y ya por último, les digo los impactos que tiene, por ejemplo, en la salud mental que haya zonas verdes. Que la gente pueda asomarse a la ventana y pueda ver árboles, pueda ver aves, pueda saber que está respirando un aire mucho más limpio. Eso en términos de salud mental, para las personas que sufren de ansiedad, para las personas que sufren de depresión, que es un problema del que no estamos hablando, pero que está disparado y que con la pandemia se disparó mucho más, pues es fundamental. Usted sabe por qué es del Partido Verde, ¿no? Le hace honor al partido, sí, señor. No, concejal, de verdad que ha sido un viaje muy interesante porque es lograr, ¿cómo le digo?, integrar muchísimos elementos que a veces los pensamos de forma individual, pero que vienen a formar por eso lo juntamos hoy, parte de un todo. Esas 3 líneas, las juntamos hoy fue por eso. Porque la gente va picando en esas 3 y uno dice, pero ¿por qué pica? Y no lo junta y tratamos de... Sí. Le voy a pedir en 40 segundos, ¿cuáles serían unas soluciones también en movilidad para armar esos corredores, independiente del metro que, como decía Juan, ya se nos agotó? No hay que inventarse la rueda. Aquí ya hay un plan de ordenamiento territorial, aquí ya hay un plan desde la Dirección de Planeación que dice por dónde tienen que pasar las ciclorrutas, por dónde tienen que pasar los corredores verdes. Es implementarlo, es tener voluntad política y es priorizarlo dentro de los presupuestos. Hoy tenemos la Secretaría de Medio Ambiente más desfinanciada de los últimos 12 años. Hoy tenemos al DAGRED vuelto una bolsa de empleo al servicio de exconcejales de la ciudad. Hoy tenemos al área metropolitana acéfala, con un señor que no tiene ni idea de temas de ordenamiento territorial. Eso es lo que necesitamos, gente idónea, gente técnica que haga bien la tarea y que cumpla los planes que ya se han ejecutado. Aquí ya hay muchas escuelas, la Escuela de Hábitat de la Nacional, la Escuela de Hábitat de la Universidad Pontificia Bolivariana, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de AFIT, que ya se han pensado lo que tiene que pasar en esta ciudad. Hagámoslo, saquémoslo adelante. Muy bien. Además es hincha del Medellín. No me dejen. No, verde, ya no dejen lo esa fake news por acá, por favor, Juan Fernando, que usted es un periodista muy serio. Yo soy abogado. Yo soy abogado, pero sí me habían contado que usted era hincha del Nacional, solo era para
Para ratificarlo. Para terminar con polémica, no Sí. polarices. Concejal, muchísimas gracias. A ustedes, muchas y esperamos gracias. tenerlo por acá en una Yo próxima solo dejo una ocasión. última reflexión, si me lo permiten, y es, no pensemos que el desarrollo regenerativo, no ni siquiera desarrollo sostenible, el desarrollo regenerativo es una imposición que nos está metiendo, no, es una oportunidad de crecer de la mano con una naturaleza que nosotros somos parte de la naturaleza y que tenemos la posibilidad de mejorar nuestra economía, de mejorar nuestro bienestar, de mejorar todos los indicadores de vida, apostándole a un desarrollo regenerativo. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Una feliz noche a Lo todos mismo, nuestros Caterine. televidentes. Nos vemos en un próximo Tendencias.